Guardia Pretoriana. 14 de marzo. Tranquilamente se sentaron en los sillones del despacho oval 5 altos directivos de la CIA y el FBI. El presidente se acomodó en el sillón situado en el centro de los 2 sofás de terciopelo color verde esmeralda. El ambiente era distendido. El presidente estaba de buen humor. Allí estaba la plana mayor del servicio de inteligencia. Un momento después entraba el director general del FBI. Una llamada de última hora le había retrasado en la antesala, pero ahora entraba acompañado de su subdirector. Muy bien, señores, dijo el presidente mientras dejaba su taza de café en la mesita de enfrente. Ustedes dirán por qué han solicitado esta reunión conjunta. Señor presidente, comenzó el director general de la CIA, el más viejo y el más sagaz de los allí reunidos. Faltan 8 meses para que un nuevo inquilino ocupe este despacho. Comprendemos que si usted no ha comenzado todavía la guerra para la recuperación de los territorios rebeldes de la Unión, no la va a comenzar ahora que ya está con un pie fuera de la Casa Blanca. Durante estos 2 últimos meses, California ha vivido de hecho como un estado independiente, aunque jurídicamente pertenezca a la Unión. Y aunque mantengamos el dominio y la comunicación terrestre con nuestros acuartelamientos en el suelo de ese estado. Pero a pesar de estos aspectos jurídicos y militares, la separación es un hecho. Hace 2 meses que no ingresa su cuota de impuestos federales y no reconoce las decisiones de nuestras secretarías en Washington. Si a todo esto unimos que el malestar de la nación está llegando a límites difícilmente soportables, que los atentados terroristas son diarios y que la sensación de corrupción de todos los políticos es universal, nos daremos cuenta de que debemos hacer algo. El presidente hizo gesto de que iba a decir algo, pero el director de la CIA prosiguió con tono contundente. No podemos esperar a que llegue un nuevo inquilino a la Casa Blanca, a ver si éste por fin hace algo y toma las difíciles e impopulares decisiones que hay que tomar. No podemos esperar al fin de este mandato, para ver si en los meses siguientes el nuevo presidente por fin actuará con libertad, o será tan solo una cara nueva, pero otro representante más de los intereses de los grupos de presión. El presidente estaba en este momento comenzando a preocuparse seriamente del tono que estaban tomando las palabras del todopoderoso Hubert. Y lo malo no era lo que decía Hubert, lo peor era que todos los presentes callaban. Ninguno hacía un gesto desaprobatorio. Hubert prosiguió. Señor presidente, la plana mayor del FBI y de la CIA hemos analizado la figura de los candidatos con alguna posibilidad de ocupar la máxima función de la nación. Es más, los llevamos analizando desde hace medio año y le aseguro que nada va a cambiar sustancialmente. Esa es la conclusión a la que hemos llegado. Todos están en manos del sistema. Fue entonces, prosiguió el director general del FBI, hace 4 meses cuando Hubert y yo nos reunimos y decidimos que ya no podíamos seguir como meros espectadores de la descomposición de la nación. Y en aquel momento y en las semanas sucesivas, pergeñamos las líneas maestras del Plan Epsilon. El Plan Epsilon, repitió con extrañeza y desagrado el presidente. Se hace preciso colocar en el despacho oval a alguien fuerte, dispuesto a sacrificar toda su popularidad con tal de hacer lo que haya que hacer. Alguien que esté fuera del sistema de clientelas políticas. Alguien que no deba nada a nadie por haberle colocado allí. El presidente, que antes había estado a punto de interrumpir indignado a Hubert, ya no quería intervenir. Con los ojos muy abiertos, tan solo deseaba escuchar todo. El director de la CIA seguía hablando. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que un hombre así no lo encontraríamos entre los varones del bipartidismo. Había que crearlo. El Epsilon es el nombre que hemos dado al plan para crear un presidente para la próxima legislatura. ¿Y qué hombre es el que ustedes consideran más capacitado?, preguntó Ethan, con aire escéptico, levantando su ceja derecha y sin poder dar crédito a lo que acababa de escuchar. Pero para enterarse de todo hasta el final, decidió aplazar un minuto su ira y el despido fulminante de aquellos 2 directores.
El despido de aquellos 2 integrantes estaba ya decidido desde ese momento, pero antes deseaba escucharles todo lo que le tuvieran que decir. Quería escucharlo todo antes de explotar en un formidable estallido de ira. «Tiene que ser un hombre rico, extraordinariamente rico», explicó el director del FBI, «porque ha de ser inmune a cualquier intento de compra por parte de los lobbies. Tiene que ser un hombre con experiencia de gobierno. No podemos ponerlo en este puesto a ver qué tal lo hace. Ya no podemos aceptar riesgos ni hacer experimentos. Y sobre todo ha de ser un hombre con un carácter férreo, al que no le tiemble la mano cuando haya que hacer lo que se debe hacer. Y ahora mismo, si queremos evitar que la nación se desintegre, hay muchas cosas que hacer, y buena parte de ellas muy desagradables». «¿Y cómo se llama el hombre que han elegido?», insistió con dureza el presidente. Quería el nombre. «Frohnheim Schwartz». El presidente comenzó a reír sin ganas. Se llevó una mano a la frente. No se lo podía creer. Después, moviendo la cabeza entre sonrisas desganadas, dijo: «Efectivamente, no podían haber buscado a alguien más ajeno al sistema. El perfecto outsider, rico como Creso, con experiencia de gobierno, poseedor de infinidad de medios de comunicación. Pero si ustedes piensan que la maquinaria política de Washington va a permitir que ese residente en el extranjero gane las elecciones, significa que ustedes están en la luna. Caballeros, nunca imaginé que pudieran ser tan ilusos». Se hizo un molesto silencio en el despacho. Los 6 altos directivos le miraban inmutables. La cúpula del FBI y de la CIA miraba fijamente a su presidente. Este, al final, tuvo que apartar la mirada de los ojos de todos, bajar la cabeza moviéndola con incredulidad y volver a mirar a los ojos al director de la CIA, que le dijo, sin pestañear y con palabras cortantes: «Permítame decirle, señor presidente, que si algo no nos podemos permitir ni los servicios secretos ni el FBI, es estar en la luna». El silencio volvió a reinar, un silencio muy molesto. «Pues nada, lo siento mucho, pero no pienso apoyar ni lo más mínimo su propósito». El presidente hablaba con desdén, como alguien que ya había tenido demasiada paciencia con ellos. El desdén trataba de ocultar su nerviosismo. «¿Es su última palabra?», preguntó el subdirector del FBI, cruzando las piernas y los brazos. «Es mi última palabra». «Le podemos dar tiempo para pensárselo». «Ahórrenselo. Y ahora, si me disculpan, tengo muchas cosas que hacer». Los 6 directivos se lanzaron miradas, como constatando una vez más que el presidente Ellsworth era impermeable a toda alternativa de regeneración. «Mire», habló el obeso subdirector de la CIA, «usted forma parte de nuestros planes. Nos ayudará tanto si quiere como si no». El subdirector abrió su maletín y sacó un informe de unos 100 folios encuadernados. «Si no nos ayuda, ¿prefiere ser acusado por el asunto Hanover? ¿O por el oscuro caso de la desaparición de Lucy Walker?», le amenazó sacando otro dossier. «¿O por la trama Goldwater-Hutchinson?», dijo extrayendo un tercer abultado informe. «Tenemos más, pero estos son los más documentados y los de más impacto». «Todo eso es falso», dijo el presidente señalando esos papeles con su largo dedo índice. Muy a su pesar, la voz le tembló. Frente a cualquiera de estas acusaciones, o frente a las 3 juntas, no tiene ni media posibilidad de convencer de su inocencia ni a un tribunal ni al pueblo americano. «Venga, recapacite», dijo con tono acerado uno de los directivos de la CIA. «Le ofrecemos entre la posibilidad de ayudarnos o de pasar el resto de su vida en la cárcel. Somos extremadamente generosos». El presidente hojeó un par de aquellos informes. Se quedó sin habla. Durante 4 minutos le vieron pasar páginas en silencio. Al final, el director de la CIA puso la mano en el hombro del anciano presidente y le dijo: «No queremos su mal. No ganamos nada con su caída y su deshonor. No se trata de nada personal. Acepte colaborar con nosotros». Y miró con complicidad a Ethan. «Eso es todo». «Dentro de 3 días», dijo el director del FBI con un tono menos amistoso, «el recién fundado Partido del Orden, el nuevo partido creado por una plataforma de ciudadanos independientes, ofrecerá a Frohnheim Schwartz presentarse como candidato por ese partido. Él dudará durante unos días, después aceptará. Usted, tras esperar un tiempo prudencial, comenzará a manifestar que considera que la situación es tan grave que cree que lo mejor es apoyar a alguien como Frohnheim. Nosotros le iremos indicando paso a paso qué es lo que conviene que diga o haga
para favorecer a nuestro candidato. Ni qué decir tiene, le advirtió otro directivo, que si una sola palabra de lo que hemos hablado aquí sale a la luz pública, daremos por terminada nuestra colaboración y comprobará lo testarudos que podemos llegar a ser si nos empeñamos en que a alguien se le aplique la perpetua. Y si nos hincha mucho las narices, ya crearemos algún cuarto dossier con pruebas que le acusen de algún delito federal castigado con la pena capital. Ethan volvió a mirar los informes que le acababan de mostrar. Estaban sobre la mesa, pero alargó la mano de nuevo. Quizás recordaba algo que le impelía a revisar otra vez uno de ellos, porque lo buscó con afán. Algo había allí en esas hojas, aunque a juzgar por sus gestos no lo encontró. Un minuto después, el presidente se volvía a recostar sobre el respaldo de su sillón. Cerraba los ojos y se frotaba la cara. Uno de los jefes de la CIA añadió: «Atiéndanos. Nuestro candidato pretende hacer de la restauración del orden y de la limpieza de la basura de Washington uno de los principales pilares de su discurso. Nada nos vendría mejor para confirmar su mensaje durante la campaña electoral que un presidente como usted sumergido hasta la coronilla en todo este estercolero que le hemos puesto sobre la mesa. Un presidente arremetiendo contra el FBI y la CIA daría la impresión de que Washington precisa con urgencia ponerlo todo en manos de un outsider que actúe como un cirujano, sin contemplaciones». El presidente no dijo nada. «Tranquilo», trató de consolarle el subdirector del FBI. «Estas cosas requieren su tiempo para ser digeridas. De hecho, ni siquiera le pedimos una respuesta ni ahora ni después. Basta que a cada paso vaya haciendo lo que le indiquemos. Por el contrario, si decide no subir a nuestro barco, no hace falta que nos diga nada. Será suficiente con que entregue a la prensa información sobre nuestro plan Epsilon. Nosotros diremos que esas acusaciones de usted contra nosotros son su reacción lógica al enterarse de que la CIA y el FBI estaban acabando de investigarle por estos informes que tiene sobre la mesa. Así que ya lo sabe. Si algo aparece en la prensa, daremos por supuesto que usted ha sido la fuente informante, por más que proteste que no ha sido así. Eso significará que no hay marcha atrás en nuestra guerra personal. Pero tranquilo, sabemos que usted no es un hombre de guerra, sino de concordia y entendimiento. No se olvide de que usted es un político, no un mártir de los lobbies que le han aupado. Esos grupos financieros también le presionarán, pero recuerde que nosotros podemos ser mucho más crueles que ellos». «En mi vida profesional», dijo el director de la CIA, «he tenido muchas veces que intervenir invisiblemente en el ruedo político. Pero créame, por fin ahora lo hago con la plena tranquilidad de conciencia de que esta vez presiono para el bien de mi país. Nunca he hecho nada tan patriótico como lo que estoy haciendo ahora». «Pues nada, si no tiene nada más que decirnos, nos retiramos, señor presidente», dijo el director del FBI. El presidente negó con la cabeza sin levantar la mirada, mientras aquellos hombres poderosos dejaban el despacho. El presidente, que seguía en su sillón, se sentía prisionero de sus guardias, de sus oficiales pretorianos. La Agencia Central de Inteligencia y el Buró Federal de Investigación habían sido creados para proteger al pueblo americano, y ahora se revolvían contra el representante de ese pueblo, o por lo menos del 11% que le había votado. El anciano presidente estaba solo. Los segundos que transcurrieron desde la salida de aquellos hombres y la entrada de su secretaria se le hicieron horas. El silencio que de pronto reinaba en el despacho le pareció el silencio de después de una batalla. «Señor», le interrumpió en sus pensamientos su secretaria entrando por la puerta, «¿hago pasar a la representación de la Fundación Ecologista de Maine?». Al presidente le daba vueltas la cabeza y sentía revuelto el estómago. «Sí, hágalos pasar». Se puso en pie, se arregló la americana y una hermosa sonrisa volvió a aparecer en la cara de Ellsworth, la sonrisa del político. En el despacho oval aparecieron 9 aventajadas señoras, que estrecharon una a una la mano del presidente. «Bueno», dijo el presidente con su más encantador tono de voz, «vamos a ver qué podemos hacer por la grulla de plumaje marrón». Decir que la campaña electoral del 2180 fue la más sucia de todas las que se habían visto sonaría tópico. Guardé silencio. Sí, no dije nada. Callé, tragué, sonreí y estreché manos sin dejar traslucir nada, como solo un profesional de la política puede hacerlo. Son muchos años de entrenamiento. Yo ya no me presentaba a un nuevo mandato,
pero como era lógico, estuve en medio de todo aquel choque entre el poder mediático que apoyaba al candidato Frauenheim y los grupos de siempre que apoyaban a los candidatos de siempre, la consabida candidata republicana y el no menos consabido candidato demócrata. Frente a ellos, el recién llegado logró dar la impresión de ser una sola cosa, la alternativa. Por fin, una alternativa. Los hados parecían haberse confabulado en contra de los dos candidatos republicano y demócrata. Dos macroatentados más, la insolencia del crimen organizado que andaba más suelto que nunca, las declaraciones del gobernador de California, aunque no todo había que achacarlo a los hados. Cantidades ingentes de dinero procedentes de la República Europea promovían el cambio. Fue entonces cuando comprendí qué eran aquellas confusas y extrañas señales que habíamos recibido acerca del interés de Europa en intervenir en estas elecciones. Poderosos intereses nacionales y extranjeros se habían coaligado para romper por primera vez el monopolio republicano-democrático. Los grupos económicos que apoyaban a Frauenheim poseían los más prestigiosos medios de comunicación, pero tanto como los medios influyeron los atentados. ¿Cómo podía mantenerse tranquilo al electorado con semejante martilleo de sangre sobre nuestras cabezas? Cuanto peor fueran las cosas, mejor para Frauenheim. Y las cosas estaban yendo muy mal. Con el FBI y la CIA trabajando a favor del candidato del nuevo Partido del Orden, ni siquiera intenté iniciar investigaciones acerca de él. ¿Cuántos de mis colaboradores estaban infiltrados por sus redes? Probablemente ninguno entre los más cercanos a mí. Me servían desde hacía muchos años, pero ya no podía confiar. Aquel de quien menos lo esperaba podía coger el teléfono y hacer una llamada nada más salir de mi despacho. No podía correr riesgos, así que callé, y dejé que la naturaleza siguiera su curso. Si tenía que ganar el Partido del Orden, que ganara. Bien mal lo habían hecho los partidos de siempre. Si actuaban suciamente los que pretendían escalar los muros de esta casa bajo la bandera de un advenedizo, más suciamente habían actuado los patricios de toda la vida. Aún así, hasta un político sin ideales como yo tengo mi límite. Una mañana, 3 de mis colaboradores más fieles, entre ellos Madeleine, la que estuvo en la cacería de Colorado, vinieron a verme a mi despacho una tarde. No podían probarlo, pero había información reservada más que suficiente para sospechar que al menos un comando terrorista había actuado en connivencia con los intereses del Partido del Orden. Eso fue demasiado. Lo sentí por esos colaboradores. Era seguro que todas las conversaciones que tenían lugar en ese despacho eran grabadas por el FBI. Les esperaba un mal futuro, pero tampoco podía decirles: ¿sabéis que nos están grabando? Ya no hubiera tenido ningún sentido. En mitad de la conversación carecía de finalidad revelarles toda la historia de la que ellos solo habían alcanzado su superficie. Así que dejé que siguieran hablando, aparentando sorpresa en los momentos en que se suponía que así tenía que ser. Fue muy duro tener que pedirles que guardaran la mayor de las reservas respecto a todo aquello, cuando sabía que en un par de días les harían desaparecer. A mí no me podían eliminar sin que la opinión pública lo supiera, era el presidente, pero a ellos nadie les echaría de menos. Aunque había estado sonriendo todo el rato, cuando me despedí de estos 3 leales colaboradores, se me hizo un nudo en la garganta. No supieron por qué. Se marcharon sin haberse enterado de nada. Era lo mejor, al menos que disfrutaran con normalidad de sus últimas horas, sin agobio, sin tensión. El que el Partido del Orden hubiera estado involucrado en los atentados era más de lo que yo podía soportar. Mi capacidad de aguante había alcanzado su límite. Es cierto que esos 3 hombres desaparecieron en menos de 48 horas, pero no necesité tanto tiempo para tomar una firme decisión. Al día siguiente de recibir aquellos informes sobre los atentados, comencé a hacer campaña activa a favor del candidato republicano. Llamé a todas mis amistades, a todos los peces gordos que eran amigos míos, y les dije claramente que apoyaran con todas sus fuerzas, con todo el dinero posible, con todas sus influencias a Barbara Brown Miller, la candidata republicana. «Mira, James», le dije al teléfono, «abandonad toda diferencia. La que tiene más posibilidades es Bárbara. O apoyáis decididamente a uno de los dos o nos vamos a hundir todos. Créeme, o Bárbara o el abismo. Tenemos que salvar esta nación». «Sí, ya sé que no hay mucho que salvar. No tienes que darme lecciones de lo mal que están las cosas. Pero créeme, ahora es el momento de echar el resto. No escatiméis gastos, es la patria la que está en juego. Si de verdad amas a los Estados Unidos, ha llegado el momento de cerrar filas.
Sé que siempre es tremendísima. Sé que siempre se es tremendista en una campaña. Pero esta vez es verdad. Es la pervivencia de la nación lo que se decide. Magnates de la industria, prohombres de la banca, también personajes desconocidos, pero que eran los que de verdad cortaban el bacalao desde la sombra. Llamadas y más llamadas, puse toda mi alma en el empeño. Sin embargo, no dije nada en contra de Fromheim. No tenía pruebas, ni las tendría nunca con las dos agencias federales a su favor. Durante 1 mes y 3 semanas me mantuve en esa línea, pero en Memphis se me fue la lengua. Pronuncié un discurso retransmitido por la televisión en que maltraté la figura de Fromheim. En cuanto volví a Washington, vino a verme Frederick Huntington, el enlace de la CIA y el FBI conmigo. Su mensaje fue claro. Tiene un día para pensárselo, recapacitar y dar marcha atrás. O retira lo que ha dicho, o el próximo viernes se hará público no solo que usted fue el que ordenó la muerte de Rose Gillette, cosa que era falsa, sino que su hijo mayor también estaba metido en ese turbio asunto. Y en 1 mes, délo por cierto, sus otros 2 hijos van a estar implicados en un tema de drogas, se lo aseguro. Me habían dado el plazo de 1 día para recapacitar. Si quería salvar a mis hijos, el miércoles debía anunciar que había hablado en contra del candidato Fromheim por las presiones del Partido Republicano. Esa era la condición. Mi silencio no bastaba. Tenía que purgar mi apoyo a Barbara Brown Miller. Se me indicó claramente lo que tenía que decir y en qué fases tenía que desvelarlo a la prensa. Tenía que convocar una rueda de prensa mañana a las 3 de la tarde. Allí tenía que revelar que el Partido Republicano me había amenazado con inventar contra mí un escándalo si no hablaba contra Fromheim. 2 horas después, el FBI ofrecería otra prueba de prensa para anunciar que iba a emprender una investigación exhaustiva, independiente, cayera quien cayera. Unos días después, esa agencia federal presentaría pruebas falsas que ratificarían lo que yo había dicho. Iba a ser un bombazo. Efectivamente, los cimientos de esta nación se iban a conmocionar hasta lo más profundo. No tenía que dar ninguna respuesta al director de la CIA ni al del FBI. A las 3 de la tarde ellos pondrían el televisor y sabrían qué decisión había tomado yo. Era evidente que existía un plan B si usaba esa conferencia contra ellos. Les atacaba porque sabía que me investigaban y que iba a ser formalmente acusado. Me lo pensé. Ya no era mi vida lo que estaba en juego. Tenía en mis manos la decisión de destruir o no el futuro de mis hijos. Por otra parte, Bárbara y el candidato demócrata no eran precisamente unos corderillos inocentes. Eran individuos del sistema, corruptos, fríos, con secretos que ocultar, dispuestos a todo por lograr la presidencia. Además, las encuestas eran muy favorables ya al Partido del Orden. Llegué a la conclusión de que iba a sacrificarlo todo por una candidata indigna, que conmigo o sin mí iba a perder de todas formas las elecciones. ¿Valía la pena inmolar a mi familia para nada? Después de 1 día de meditación, llamé a las cámaras y solté la bomba. El Partido Republicano me había chantajeado. Por si todo lo anterior que había sucedido en la campaña en contra de los candidatos tradicionales fuera poco, encima esto. Mis palabras fueron como bombas. Bárbara y el demócrata Nigel, al que también se implicó, todavía se hundieron más en el fango. Chantaje al presidente. Nigel no se salvó. Se vio enteramente salpicado por la ola de porquería que acababa de caer de lo alto. Según el FBI, también los demócratas habían consentido en que se me presionara. De acuerdo al informe presentado, Nigel sabía que las encuestas le eran demasiado desfavorables y había ofrecido a Bárbara apoyarla en este chantaje a cambio de la vicepresidencia. Los demócratas y los republicanos se unían con tal de que no ganara un partido que iba a acabar con la corrupción del Capitolio. La gente captó el mensaje. Sí, había que dar un giro radical. Había que hacer limpieza en Washington. Qué lejos estaba el americano medio de saber que el que se suponía que iba a hacer la limpieza era el peor de todos. En lo que quedó de campaña hablé poco, pero siempre a favor de Fromheim. 10 días después de mi retractación en forma de rueda de prensa, comía en casa de mi hija Elizabeth, en una bella mansión de Rhode Island, y con mis otros 2 hijos, Malcolm y Octavius. Mis 3 hijos estaban ya en los 40 y tantos años, habían venido con sus familias.
Eran 2 respetables médicos y un ingeniero miembro de un consejo de dirección de una gran empresa. Todos, sentados a la mesa, comimos, nos divertimos, repasamos los viejos tiempos. De vez en cuando no podía evitar mirarles fijamente, pensativo. No dije nada. Qué lejos estaban de adivinar lo cerca que habían estado de que sus vidas hubieran sido cambiadas radicalmente. Me los imaginaba en la cárcel, acusados de algún delito relacionado con las drogas o con cualquier otra cosa, perdiendo sus trabajos, perdiendo sus parejas, y me daba cuenta de la gran lotería que es la vida, de lo inconscientes que somos de cómo una bola determinada se acercó mucho a nosotros, aunque en el último momento un movimiento del bombo la desvió. Decidí que este tema se lo comentaría a mis hijos dentro de muchos años, cuando estos malos años, estos tiempos de peligro, hubieran pasado definitivamente. Les gustaría saber lo cerca de sus cuellos que pasó la hoja afilada de la guillotina. Al día siguiente volé a Saint Louis. Allí estuve en la inauguración de un gran monumento que era una especie de muro cuadrado de piedra artificial, negra como el azabache, de 333 metros de altura, donde estaban inscritos en letras de oro los lemas de los estados de la Unión. Esperando el comienzo de la ceremonia, desde mi puesto leía los lemas inscritos con letras ciclópedas. Audemus jura nostra defendere, dita Deus, regnat, populus, nil sine numine, montani semper liberi, y otros muchos. A mis espaldas, durante la espera, pude tristemente escuchar varias veces el abucheo de alguna que otra persona aislada. El gobernador de Missouri a un lado, la alcaldesa al otro, para que no me apercibiera de esos gritos extemporáneos. Trataban de explicarme tal o cual detalle de las cabezas de león de estilo romano que flaqueaban el conjunto. Podía percibir el nerviosismo de mis anfitriones en sus explicaciones. Se sentían embarazados por cada grito. Yo mismo estaba tan avergonzado que miraba fijamente a donde me decían, pero sin prestar atención a sus palabras. Mis vaivenes en la campaña, mi supuesta debilidad ante California, la postración del país en mis 8 años de mandato, ofrecían razones más que suficientes para que algún que otro ciudadano libre gritara con todas sus fuerzas para que el primer magistrado lo oyese. Yo, para no oír, seguía leyendo inscripciones en ese monumental muro. Trataba con todas mis fuerzas de concentrarme en comprender el sentido de esas frases. Debajo de los lemas en letras capitales se hallaban en minúscula las traducciones. Nos atrevemos a defender nuestros derechos. Alabama. Entre paréntesis. Dios es el que enriquece. Arizona entre paréntesis. Reina el pueblo. Arkansas entre paréntesis. Nada sin la providencia. Colorado entre paréntesis. Los montañeses serán siempre libres. West Virginia entre paréntesis. A pesar de que estábamos a punto de comenzar una celebración, leer todo aquello me emocionó. Apenas podía contener las lágrimas. Mis ilustres acompañantes creyeron que habían sido los insultos, pero no. Habían sido esos lemas. Esas lacónicas frases latinas encerraban las aspiraciones de los fundadores de esta patria. Me parecían un contraste tan grande con la realidad. Las aspiraciones de esos hombres íntegros condensadas en lemas. Y nosotros, sus descendientes, habíamos sido tan negligentes en custodiar su legado, que cuando empezaron los discursos vacuos de encargo, puro teatro, no pude evitar una sensación de amargor tan grande como el monumento que inaugurábamos. Al llegar mi turno de hablar, me levanté con lentitud de mi asiento. Me sentía con el cuerpo pesado, sin ganas. Cuando acabaron los aplausos de rigor, en este caso bastante fríos, empecé a leer los papeles que traía. Mis asesores me habían preparado un discurso normal correcto, sin estridencias, ni temas espinosos. Pero cuando en la lectura de mi discurso llegué al momento en que dije: el lema que preside en lo alto esta grandiosa obra es el lema de esta nación, e pluribus unum. Entonces no pude continuar. Cerré los ojos, incliné la cabeza. Creí por un momento que podría rehacerme, pero no pude.
Conmovido empecé a llorar. Delante de 4000 personas, el presidente lloraba. No podía seguir hablando. Logré salvar la situación excusándome con que el monumento me había recordado a las miles de personas que habían dado su vida en el último año para que el espíritu que reflejaban esos lemas siguiese vivo. Aquello fue lo primero que se me ocurrió. Aún así la gente me creyó. Los aplausos fueron atronadores. Me consta que mucha gente lloró de emoción. Apenas pude continuar entrecortadamente mi discurso. El discurso era mediocre, ni siquiera lo había escrito yo, pero leído con tanta emoción, entre lágrimas, con interrupciones en las que con toda verdad no podía continuar, resultó impresionante. La calidad de lo que dijera o lo audible que fueran mis palabras ya no importaba. Cuando me senté, los aplausos duraron 2 minutos ininterrumpidos. Además de tener 62 años, debía estar volviéndome irremisiblemente senil, porque cuando regresé a Washington sentí unos invencibles deseos de conocer el venerable edificio del Tribunal Supremo, de pasear por él. Había hablado en bastantes ocasiones con el más importante despacho de ese edificio, pero siempre por teléfono. También sus magistrados habían venido regularmente cada año a las recepciones de la Sala Azul en la Casa Blanca. Pero en 8 años nunca había puesto yo mi pie allí, a pesar de vivir nada lejos y de pasar muchas veces tan cerca de camino al Congreso. Todos creyeron que chocheaba. Cuando por la tarde del mismo día que regresé a San Luis, le dije a uno de mis asesores que quería ir a conocer el edificio del Tribunal Supremo. «¿Esta misma tarde?», repitió vacilante Spokane. Lo que me molestó fue que pusiera cara de «¿Se ha vuelto loco el señor?». «Sí, esta misma tarde. Ahora, ¿hay alguna ley que me lo prohíba? Me consta que por la tarde están permitidas las visitas turísticas. ¿Voy a poder hacer menos que cualquier ciudadano?». «Bueno, pero habrá que avisar al presidente del Tribunal Supremo». «No avises a nadie», ordené tomando un elegante abrigo negro y bajando las escaleras para ponerme en camino. «No hay que avisar a nadie, no hay necesidad de hacer planes. Esto no es como una guerra que hay que prepararla. Únicamente quiero visitar al Tribunal Supremo, solo eso». El trayecto fue brevísimo. Los turistas no se lo podían creer cuando subí por las escalinatas de la fachada. Al entrar al gran vestíbulo, vi que más de 15 hombres vestidos con gabardinas habían bloqueado todos los pasillos, todas las puertas. Por mi seguridad, el servicio secreto había dejado completamente vacío el atrio de entrada. Mejor así, podría disfrutar con intimidad de mi paseo, porque lo que realmente me apetecía era darme una vuelta por el lugar. Empecé la visita por mi cuenta, aunque no tardó ni 2 minutos en llegar a mí uno de los jefes de funcionarios de esa casa. En realidad tardó 2 minutos en atreverse a venir a mi lado, porque no se acababa de creer que se tratara de una simple visita. También él pensaba que venía a ver a alguien o a hacer algo. Solo cuando clara e inequívocamente fue evidente que simplemente estaba yo deambulando por el interior, sin dirigirme a ningún despacho en particular, se acercó y me ofreció su erudición acerca del simbolismo de un frontón recorrido por figuras togadas. Sus comentarios fueron utilísimos. Mis comentarios a lo que él me decía eran de los más simples, del tipo que edificación tan armoniosa, que impresionante y cosas así. Él me correspondía con una sonrisa de satisfacción. Sus estatuas, sus corredores, sus frisos. Aquello era la belleza de la justicia, hecha piedra y mármol. Desde la entrada mi entusiasta acompañante fue explicándome los insuperables nombres que se les dieron a las grandes estatuas que flanquean su larga escalinata. Una era la contemplación de la justicia, a la otra estatua se le dio el nombre de la autoridad de la ley. Mi guía, que resultó ser jefe del servicio de recepción, se detuvo largamente en mostrarme las similitudes entre la planta de ese edificio y la del templo de Ezequiel, aunque el lugar donde más disfruté fue en el centro geométrico del edificio, la sala de juicios. En sus 4 muros, 4 frisos: Moisés, Salomón, Licurgo, Confucio. Figuras musculosas que representaban el poder del gobierno o la majestad de la ley. Serios personajes con togas romanas. Figuras aladas que representaban la autoridad, la fama, la historia o la luz de la sabiduría. En otro panel, el derecho del hombre, la equidad, la libertad y la paz. La justicia es la guardiana de la libertad.
proclama otro de sus frontones. Me indicó Higgins, que así se llamaba este atildado funcionario. Todo el edificio era una glorificación de la justicia. No creo que ningún pueblo de la tierra haya dedicado en ningún lugar un edificio tan bello a ella. Qué hermoso tiene que ser el oficio de juez, le dije un poco ensimismado, sin poder dejar de mirar a la mujer que simbolizaba la verdad y que tenía a la izquierda unos hombres rodeados de serpientes que personificaban el mal, junto a los cuales un tercero con una bolsa en la mano simbolizaba al hombre corrupto. Este miraba en dirección opuesta a la verdad, que se hallaba en el centro del conjunto. El jefe del servicio de recepción, al escuchar qué hermoso tiene que ser el oficio de juez, debió pensar que yo era un poco tonto. Qué edificación tan bonita, qué hermoso tiene que ser el oficio de juez. Seguro que esperaba más brillantez de unos comentarios presidenciales, pero lo cierto es que yo estaba como hipnotizado por la genialidad del friso oeste. No podía dejar de mirarlo. Mi vista, siguiendo el camino del conjunto escultórico hacia la izquierda, descubrió que el ciudadano corrupto de la bolsa en la mano llevaba finalmente hasta un hombre con armadura y una espada de gran tamaño. Extrañado de ver a un guerrero entre tanta figura tugada, pregunté: ¿qué representa el hombre armado que cierra el conjunto? El poder despótico. No pude evitar tener un pensamiento de triste compasión hacia aquellos que ejercían el oficio de juez sin vocación, sin gusto, sin virtud, como un mero trabajo fatigoso. Cuánto bien hace el buen juez, cuántos casos había conocido de prostitución de la justicia. Ni un solo juez debería quedar sin juicio, sin su propio juicio. Sí, tiene que haber un Dios todopoderoso ante el que tengan que dar cuenta los jueces de cada uno de sus juicios. Era curioso, en esa sala de juicios del Tribunal Supremo, tuve la seguridad de que tenía que existir Dios. Allí, en ese salón silencioso, desierto, redescubrí la vieja idea de la infancia acerca de la divinidad. El Todopoderoso tenía que habitar en ese edificio como en su templo. Entre esos muros se debía contener uno de los más preciados tesoros de cualquier nación, un tesoro divino, la justicia. Sí, tenía que ser un don celestial, porque nosotros somos salvajes, unos mamíferos agresivos, territoriales, instintivos. De nuevo me entraron unas incontenibles ganas de llorar. ¿Por qué habíamos hecho tan mal todo? No podía llorar, no por segunda vez, con tan poco tiempo de diferencia. Logré rehacerme. Tras unos momentos de silencio, seguí a mi acompañante que quería enseñarme la colección de bustos. Volvimos al gran vestíbulo. Fue allí donde llegó asustado, a paso ligero, mi amigo, el presidente del Tribunal Supremo. Me saludó con el rostro demudado. «Señor presidente, ¿qué es lo que pasa?» No se creía que estuviera allí para simplemente darme un paseo. Tenía que tener un propósito oculto para haber venido. A pesar de mis breves explicaciones, me miraba incrédulo. No sabía muy bien si acompañarme o si dejarme a solas para que hiciera lo que tuviera que hacer. Lo del paseo tenía que ser una excusa. Finalmente, tras un minuto de preguntas, al incrédulo presidente del Tribunal Supremo le pareció que acompañarme era una forma de vigilarme, y optó por decirme amablemente que si deseaba verle que solo tenía que mandarle llamar. «Perfecto», respondí y volviéndome a Higgins. «Por favor, sigue enseñándome la colección de bustos». El encantado Higgins, que vivió aquella escena como una apoteosis de la importancia del servicio de recepción por encima de la presidencia de ese tribunal, me fue mostrando la interminable secuencia de bustos de mármol blanco, todos de aspecto muy romano, que representaban a los presidentes del Tribunal Supremo desde sus comienzos. Siempre me ha sorprendido hasta qué punto desde el principio esta joven república se consideró heredera de los ideales de Roma. Miré la estatua que tenía delante, la de Salmon P. Chase, con los pliegues de su toga rodeándole magistralmente, y observé el busto que representaba la cara rubicunda de ojos azules de mi amigo Dwight, el actual presidente del Tribunal Supremo. A pesar de los esfuerzos romanizantes del escultor, mi buen amigo no tenía la faz de uno de los Cornelios o de los Flavios, parecía más bien el rostro del jefe de una tribu vikinga. Le pegaba más esculpirlo con un hacha en la mano que con un rollo. Mi comentario le hizo mucha gracia a mi buen dispuesto funcionario, que seguía paladeando su momento de gloria. Ya no seguí mucho rato más, me despedí. Mi amigo juez seguía rumiando cuál podía ser la verdadera intención de mi visita. Volví a la Casa Blanca. Aquella noche dormí mucho mejor que otros días.
La visita me había hecho mucho bien. Debieron creer varios que yo por mi edad ya chocheaba, que menos mal que ya solo quedaba un mes hasta las elecciones. Ya no me importaba lo que pensaran de mí. Afortunadamente ya quedan únicamente 27 días para que sea liberado de este yugo presidencial. Ese fue mi último pensamiento antes de dormirme.